Levítico, capítulo 20, versículo 7. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Yahvé soy vuestro Dios. Hermanos amados, paz del Señor. El lema del campamento es tomado de primera de Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santo. Y Pedro está tomando como base el libro de Levítico para enseñar a los expatriados cómo debe ser su experiencia de vida mientras peregrinan camino a la ciudad celestial. Este versículo de Levítico 20, versículo 17, nos muestra la razón por la cual Israel debía vivir una vida separada, y la razón era por lo que es Yahvé, por lo que es Dios. Santificaos pues y sed santos, porque yo Yahvé soy vuestro Dios. Entonces la razón, el motivo por el cual debemos vivir de una manera santa, que Dios es en sí. Nuestro hermano Rodrigo entonces mostraba que Dios es infinitamente santo. Y al ver cómo es Dios, al tener una revelación clara y plena de su santidad, como hombres, eso afectará el interior de nuestra vida y nos conducirá a reorientar nuestra vida cristiana para vivir una vida que honre el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a compartir un tema basado en el sacerdocio de Aarón y sus hijos. Pero ya como nuestro hermano explicaba, podemos leerlo de una manera tipológica, teniendo a Aarón y a sus hijos, comparándolos con la iglesia. Pero también quisiera que pudiéramos ver otra lectura. Sabemos nosotros que en Éxodo 19, Dios quería que la nación de Israel toda fuera un reino de sacerdotes o reyes y sacerdotes. Éxodo 32, pecaron en relación con el becerro de oro, y es ahí cuando se consagra la tribu de Leví para servir en lo más santo. ¿Bien? Entonces ahí ya no toda la nación iba a ser santa, o sea, reyes y sacerdotes, sino que se apartó una tribu, los levitas, para que pudieran servir en el santuario santo acá en la tierra. Pero cuando vemos la revelación neotestamentaria, el Nuevo Testamento, nos damos cuenta entonces que aquello que estaba en el corazón de Dios con Israel se cumple plenamente en la iglesia. Y por la sangre del Señor Jesús, su vida derramada, ahora somos reyes y somos sacerdotes. ¿Bien? Entonces podemos tener una lectura de Aarón y sus hijos, refiriéndose a Cristo en la iglesia, pero también quiero que veamos otra lectura más. Entonces, en la medida que vamos compartiendo, vamos a hacer esas dos lecturas. Vamos a aplicarlo a la iglesia en general, porque por tipología se ve esa realidad, sin lugar a duda, pero también quiero que apliquemos a Aarón y sus hijos a los hermanos que Dios ha llamado como pastores, como ancianos, como obispos, que tienen un liderazgo espiritual en medio de la casa de Dios. Quiero que hagamos esas dos aplicaciones. Bien, vamos a ir a Éxodo 28, va a ser nuestro texto base. Y como decíamos entonces, podemos ver desde una óptica espiritual tipológica lo relacionado con Aarón, con sus hijos y los sacrificios. En 2 Corintios 3, Pablo nos muestra que a Moisés se puede leer de dos maneras. 2 Corintios 3. A Moisés se puede leer con velo o sin velo. ¿Lo han leído? Ustedes pueden, como cristianos, podemos leer acercándonos a Moisés sin velo, o sea, el Espíritu Santo descubriendo la revelación de Jesucristo en Moisés, porque recuerden lo que dijo el Señor Jesús a los fariseos: si ustedes le creyeran a Moisés, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él.
Entonces nosotros podemos leer a Moisés sin velo, con el Espíritu Santo, viendo las realidades de Jesucristo y su obra y la iglesia, o el cristianismo puede leer a Moisés como lo leían los judíos. Lo leían con un velo puesto en el entendimiento, lo leían cada 8 días en la reunión de día de reposo, pero no tenían percepción de quién estaba hablando Moisés o de lo que estaba hablando Moisés. Bien, entonces podemos leerlo sin velo o con velo. Podemos leerlo desde el Espíritu en la iglesia, o podemos leer a Moisés con velo. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder leerlo sin velo, desde el Espíritu, con la iglesia, en Cristo, y poder percibir entonces algunas de estas realidades que son aspectos muy prácticos para la iglesia en todos los tiempos. Bien, vamos entonces a Éxodo 28, versículo, inicialmente vamos a leer el 1, 2, 3, 4. Éxodo 28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos. ¿Para qué? Para que me sean sacerdotes. La Biblia textual dice, para que me sirvan como sacerdotes. Éxodo 39. Adelante. 39, versículo 1. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Yahvé había mandado a Moisés. Efectivamente vemos en el capítulo 28 el llamamiento de Dios a Aarón y sus hijos para poder servir en su casa. En este caso sería el tabernáculo de reunión. Vemos entonces que Aarón y sus hijos debían servir de cierta manera en la casa de Dios. Tenían que servir vestidos de cierta manera. O sea, la manera en que ellos iban a servir al pueblo y a servir a la casa del Señor era con vestiduras santas, con vestiduras sagradas. Claro, esto es una proyección que se va a encontrar en el Nuevo Testamento. Ya vamos a terminar con un versículo que nos va a aclarar más este asunto. Aarón y sus hijos no podían servir si no estaban vestidos con estas vestiduras. Claro, eran consagrados, como nuestro hermano Rodrigo enseñaba ahorita, a través de Levítico 8, a través del becerro de la expiación, ¿bien? A través de los diferentes sacrificios. Pero para servir, después de ser consagrados, tenían que vestir de cierta manera, una manera muy particular, ¿bien? Entonces Aarón y sus hijos no podían servir si no estaban vestidos con estas vestiduras. Y una de las cosas que los habilitaba para poder servir, aparte del becerro de la expiación, era que debían servir en la casa de Dios con estos vestidos. Ya nuestro hermano aclaró que efectivamente ya hoy no tenemos que colocarlos el manto, el efod, bien, todo para poder servir, porque estos son realidades espirituales que se cumplen en Cristo y en el nuevo hombre. Bien,
Entonces esas vestiduras, según Éxodo 39, eran para el ministerio. Esas vestiduras eran para el ministerio, o sea, eran para ministrar en la casa de Dios, en el santuario. Y sin esas vestiduras, Aarón y sus hijos no podían servir, porque esas vestiduras mostraban que ellos eran los que estaban consagrados y separados para poder servir en medio de la casa de Dios. Cuando nosotros miramos la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, en Éxodo 28, vamos a encontrar no la palabra sagradas, vestiduras sagradas, sino que la Septuaginta tiene en el versículo 2 vestiduras santas, en el versículo 3 vestiduras santas y en el versículo 4 vestiduras santas, o sea, vestiduras para el uso divino. Con esas vestiduras se reconocía quiénes eran los que estaban sirviendo a las cosas divinas en medio de la tierra. Bien, y quiero que enfaticemos un aspecto de esta vestidura. Bien, no tenemos el tiempo para poder enfatizar varios aspectos, pero quiero que enfaticemos un aspecto de las vestiduras del sumo sacerdote. Vamos a mirar en el versículo, usted miró que el versículo 4 hay una que se llama la mitra. ¿La puede ver ahí? Y las vestiduras se harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada y la mitra. Bien, vamos a enfatizar la mitra para lo que vamos a compartir en el día de hoy. Bien, entonces vamos adelante, Éxodo 28. Y aquí está lo central de lo que vamos a considerar hoy, pidiéndole al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para poder leer a Moisés sin velo. Bien, Éxodo 28, versículo 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Yahvé, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra por la parte delantera de la mitra. Cuando usted mira Éxodo 39:30, donde dice diadema, hay lámina, le llama una diadema santa, apartada, una diadema de oro. Chaplin dice en su comentario que esa palabra hebrea para diadema tiene el sentido de brillo, ¿bien? De esplendor, de brillar, como era de oro. Bien, vamos a llamar la atención a esta diadema que estaba puesta sobre la mitra en la frente de Aarón cuando tenía que servir a Dios y a los hijos en la casa de Dios. Llamo la atención a un aspecto en el versículo 36. Esa lámina tenía un nombre inscrito acá. ¿La pueden ver? Pero mire cómo se tenía que escribir esa frase acá en la frente de la lámina. Mire el 36. ¿Cómo debía ser? Esa lámina, esa inscripción en la lámina, que está hablando de realidades espirituales naturalmente. Cuidado, vamos a ver a alguno de los hermanos ahí, ¿no? ¿Cierto? Está hablando de realidades espirituales, no podía ser pintada. Porque algo cuando es pintado puede ser borrado rápidamente. La frase aquí en la lámina tenía que ser ¿qué? Grabada como se graba en los sellos. O sea, era algo profundo que se grababa ahí en la lámina. No podía ser algo superficial. Era algo que estaba en lo profundo. Por eso el Espíritu Santo insiste que debe ser grabada y no pintada. ¿Para qué? Para que no se borre. Y cuando habla de grabada, habla de que está en lo profundo y que es duradero. ¿Bien? Un primer aspecto. Así debe ser la santidad al Señor. En lo profundo de nuestro ser. Ya nuestro hermano explicaba, eso es algo que está en el interior, no en el exterior. Y mire lo que pasa hoy con ciertos movimientos cristianos. Como no hay realidad interior espiritual, la tienen que crear. ¿Y cómo la crean? Con ciertas vestiduras.
Y entonces ya se parece, ¿cierto?, al romanismo con sus vestiduras o a ciertos movimientos que creen que son santos porque desde afuera se ven santos. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante. Esto tenía que estar grabado, no pintado, y habla de algo que tenía que estar firme, duradero y profundo, que no se iba a borrar fácilmente en la frente de Aarón. Y la frase que tenía grabado ahí en la lámina de oro era: santidad a Yahvé. Esa frase aparece 2 veces más en Éxodo 39, que está hablando ya cuando se hizo, y en Zacarías 14, versículo 20. Bien, cuando nosotros comparamos esa frase, la Biblia de las Américas dice santidad al Señor. La Biblia textual dice consagrado para Yahvé. La Reina Valera actualizada dice consagrado a Yahvé. El interlineal hebreo español dice santo a Yahvé. La Septuaginta dice santidad del Señor, y el comentario de Kelly de Lis dice santidad, es decir, toda la santidad a Yahvé. Bien, entonces, hermano, esa inscripción en la lámina indica que el sumo sacerdote era un instrumento espiritual especial en las manos del Señor, usado por Dios para beneficio espiritual del pueblo de Dios y de la congregación de Dios. Mire, ustedes saben que el trabajo del sumo sacerdote en el Kippur, en el día de Yom Kippur, era efectuar reconciliación, era efectuar un sacrificio de expiación, pero era necesario que ese que estaba haciendo esa reconciliación, estaba sirviendo como mediador, era necesario que esa virtud se encontrara en él. El sumo sacerdote debía ministrar al pueblo, servir al pueblo de una manera santa. Debía ser una persona dedicada a Yahvé y a su servicio. Por eso la frase santidad a Yahvé. Avancemos un poquito y ahorita nos devolvemos. 37. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Bien, entonces, en la mitra era como un turbante que se envolvía blanco acá de lino fino Aarón. Ahí se colocaba en la frente la lámina y se amarraba aquí con unas tiritas azules, ¿bien? Para que sujetaran la lámina en el frente. ¿Y para qué servía la inscripción de la lámina santidad a Yahvé? Hermano, la lámina no es para Dios. ¿Para quién era? Para el pueblo. Y la lámina no solo era para el pueblo, la lámina era ¿para quién? Para el sumo sacerdote, para él mismo, para indicarle que era un siervo de Dios y no de los hombres, para indicarle y acordarle que Dios es santo y que su servicio a él tenía que ser santo, para indicar que todo el sacerdocio estaba apartado y consagrado para servirle única y exclusivamente a él, para indicarle que los sacerdotes estaban separados de todo lo que no fuera santo, para indicarle que estaban dedicados a su servicio en su casa, para indicarle que nuestro servicio debe tener este sello. Hermano, cuando nosotros servimos a Dios, ojalá se pueda ver en nuestra frente eso, que lo que estamos haciendo es santo al Señor, que trae honor, gloria y alabanza a nuestro amado Señor, hermanos. Esa lámina santidad, Yahvé, está ahí para no olvidar. El sumo sacerdote no podía olvidar nunca que él era un ejemplo y modelo de santidad para el pueblo. Y el pueblo de Dios
necesita ver en el liderazgo espiritual. Cuando me refiero al liderazgo espiritual, estoy refiriéndome a ancianos, obispos, pastores, hermanos que presiden, hermanos responsables. Los hermanos necesitan ver en nuestros hermanos que tienen esas responsabilidades, ese principio ahí en sus frentes, en sus vidas, hermano. Y mire lo importante de eso. En el versículo 37, la lámina se colocaba, 37, por la parte delantera de la mitra. O sea, no estaba acá atrás. La lámina con la inscripción no estaba acá atrás, ¿estaba dónde? Estaba aquí, hermano. La diadema de oro no se colocaba en la parte de atrás, se colocaba en la parte de adelante. ¿Y por qué en la parte delantera? Porque el Espíritu Santo enfatiza que era adelante. Hubiera dejado solamente que se colocó la mitra sin enfatizar que estaba en la parte delantera. ¿Sabe por qué? Había un único día que el sumo sacerdote se vestía de esa manera. ¿Sabe cuál día era? El día de la expiación. El día de Yom Kippur. Ese día el sacerdote vestía todas sus vestiduras santas una vez al año, en el día de la expiación, ¿bien? Cuando entraba al santo de los santos, ¿bien? Hermano, y es muy revelacional que ese día Israel lo veía con las vestiduras santas y lo veía con la inscripción en su frente. El día que se ofrecía sacrificio por el pecado. Es muy revelacional que ese día era cuando todo el pueblo de Israel, la congregación de Dios, veía en la frente de Aarón esa señal que decía santidad a Yahvé, hermanos. ¿De qué nos habla esto? Uno, de que aunque estamos en un mundo en pecado, en una sociedad en pecado, que está en contra del Señor, Dios quiere encontrar santidad en los que le sirven. Pero esos que le sirven deben ser ejemplo para los demás de santidad. En el día de la expiación era el día donde se veía, el pueblo veía la lámina en la frente de Aarón. Santidad a Yahvé, hermanos. Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros inicialmente, demos ejemplo que somos santos al Señor. Y que se vea en nuestra frente. ¿Sabe qué estamos diciendo? Que se vea en nuestra vida. Que se vea en nuestro actuar. Que se vea en nuestro pensar, hermanos. No esconder cuán santo es Dios. Hay veces, hay hermanos, lastimosamente, que no debería ser así, en vez de ser un testimonio de Cristo, son un contratestimonio de Jesucristo. Y tienen a Jesucristo, pero muy en el fondo. Porque no se ve en sus relaciones, en su vida, en su matrimonio, hermanos. Santidad a Yahvé. ¿Qué nos enseña eso también? Que nuestros pensamientos deben ser santos. Permitir que el Espíritu vaya renovando nuestra manera de pensar todos los días. Tenemos nuestra cabeza llena de muchas cucarachas, hermano. Tenemos nuestra mente llena de los pensamientos, hábitos y forma de vivir del antiguo hombre. Muy fuertes. Y necesitamos que Dios nos ayude a limpiar nuestra forma de pensar, de vivir, de ser. Por eso el lema del campamento es sed. Es algo interior, es algo orgánico, es algo que sucede en el centro de la persona. Y cuando el Señor va renovando nuestra manera de pensar, vamos pensando las cosas que son verdaderas, las cosas que son justas, las cosas que son puras, las cosas que son honorables, las cosas que son de buen nombre. Es triste ver a los hermanos que Dios llama a responsabilidades en la iglesia con palabras soeces en su boca. Lo hemos visto.
causando una deshonra al nombre de Jesucristo. Increíble. No se ve la santidad de Yahvé en sus frentes, en sus vidas, hermanos. Recuerde lo que significa kadosh y hagios. Apartar algo, separar algo del pecado y consagrarlo para el uso divino. Si hay alguien que debe velar por los intereses de Dios en la tierra, es la iglesia. Y fuimos consagrados para eso, para los intereses de Dios en la tierra. Entonces, mis hermanos, tenemos un llamamiento como cristianos individuales a que se pueda ver en nuestra frente santidad a Yahvé. Pero también tenemos un llamamiento, los hermanos, que Dios ha llamado a responsabilidades, a que debemos vivir una vida de consagración delante de la iglesia. Y el Señor dejó esto como enseñanza, o sea, santidad a Yahvé, para la iglesia en todos los tiempos. La marca en la frente de Aarón debe distinguir a los que presiden en su casa. Esa marca debe ser distintiva. Nuestro servicio, nuestra entrega al Señor debe tener ese distintivo en nuestras frentes. Santidad a Yahvé, hermanos. Y es ahí entonces cuando queremos trasladarlo a la revelación del Nuevo Testamento y queremos también trasladarlo a nuestros hermanos que Dios ha llamado como ancianos, como pastores y obispos. Porque sin lugar a duda, el sacerdocio de Aarón hablaba del liderazgo espiritual que ellos ejercían en la nación de Israel, independientemente si eso era lo que Dios quería inicialmente o no. Bien, Dios quería que todos fueran sacerdotes, pero Israel pecó, se consagró una tribu, y eso también se puede ver por esa línea. Bien, de que Aarón con sus hijos eran los que servían, eran el liderazgo espiritual en la nación de Israel, así como los reyes eran el liderazgo político de la nación. Y mire que toda la tribu de Leví servía. Aarón con sus hijos, Gerson, Merarí, ¿cierto? Y Coat también servían. Entonces ellos eran los que servían espiritualmente como líderes en medio de la nación de Israel. Entonces quiero que también lo veamos por ese lado, hermanos. Y podamos utilizar las escrituras para poder juzgar de una manera bíblica y justa y sana el liderazgo de la iglesia. Tenemos que aprender a reconocer en el cristianismo la santidad de aquellos que presiden la casa de Dios, hermanos. Vamos entonces al Nuevo Testamento. Vamos a hablar de los ancianos, de los pastores y los obispos, para aplicar esto a una realidad en el servicio en medio de la casa de Dios. Entonces, así como esa inscripción estaba en la frente de Aarón y modelaba santidad para todo el pueblo, se debían encontrar en ellos esas virtudes. Así debe ser el liderazgo espiritual en el Nuevo Testamento a través de los pastores, a través de los ancianos y a través de los obispos, hermano. Servir de una manera que todos puedan ver que somos santos al Señor. Servir de una manera que pueda ver que todos somos consagrados al Señor. Servir de una manera que todos puedan ver que somos apartados al Señor. Servir de una manera que la iglesia pueda oler a santidad, hermanos. Y cuando está este testimonio en el corazón de la iglesia, es una iglesia que va a avanzar. Mire el caso de Esdras, mire el caso de Nehemías. Cómo Israel, en ese periodo espiritual que estaba viviendo, cómo Israel avanzó con estos hombres piadosos, con estos hombres santos. Y cuando hay eso, la iglesia avanza. La congregación de Dios crece saludable y espiritualmente. Cuando hay un liderazgo, ancianos, pastores, obispos, cuando está eso en la casa de Dios, la iglesia lo percibe. La iglesia sabe si son santos o no son santos.
Cuando no hay santidad en la casa de Dios, la iglesia no avanza, hermanos. No crece. Es un impedimento para que haya un avance espiritual en medio de la casa de Dios, hermano. Entonces, la iglesia debe percibir en su espíritu ese testimonio de aquellos que nos están presidiendo, hermanos. Y Pablo, en las 2 epístolas de ordenamiento espiritual, las 3, que son 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, en Tito, cuando le dijo a Tito, bueno, necesito que estés en las islas de Creta. Sabes que hay tantas iglesias y necesitamos que nombres ancianos en cada una de ellas. ¿Ven? Y le dice las características espirituales de cómo deben ser los que van a presidir la casa de Dios. Van a hacer esto y no van a hacer esto. O sea, Tito no podía dejar en sí mismo las decisiones y las normas para poder establecer el liderazgo en la casa de Dios. Le dijo, tienen que ser de esta manera y no pueden ser de esta manera. Y hay uno que quiero llamar la atención para lo que estamos nosotros considerando en el día de hoy. Cuando esto no se lleva a cabo en medio de la iglesia y se nombran en el liderazgo ancianos, pastores, obispos, de una manera que no honre al Señor cumpliendo su palabra, por eso Pablo le dice a Timoteo, no impongan las manos a la ligera para que no participes de pecados ajenos. ¿Qué quiere decir esto? El contexto viene hablando del nombramiento de ancianos. Cuando no se nombraba, lo que pasaba en esa iglesia que deshonraba al Señor, Timoteo o los que lo nombraron estaban participando de esas malas obras. Entonces hay un aspecto o 2 aspectos acá en Tito. Vamos a Tito 1, versículo 8. Tito 1, versículo 8. Vamos a leer del 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, ¿qué más? Amante de lo bueno, sobrio, justo y ¿qué más? Santo. Una de sus características para poder servir como anciano, pastor o obispo en la casa del Señor era que debía ser santo. La diadema en su frente. Cuando se iba a nombrar, ya se sabía quién de los hermanos era santo. ¿Por qué? Porque se le veía en su frente santidad a Yahvé. En su relación con su esposa era una relación santa. En su relación con sus hijos era una relación santa. En su relación con el mundo era una relación santa. En su relación con su trabajo, si trabajaba, se vivía de una manera santa que honraba al Señor. ¿Bien? Esa palabra santo no es generalmente la palabra griega que se usa para santo en el Nuevo Testamento. Casi siempre es hagios, siempre, casi siempre. Esta no es la palabra hagios, tiene otro sentido esta palabra. Y esta palabra aparece en Hechos 2:27 cuando dice así, yo sé que ustedes se van a acordar, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí es esa palabra santo, la misma que aparece acá. Esa palabra, el interlineal que yo tengo traduce leal en santidad. ¿Ven? Leal en santidad. Entonces, la expectativa del Nuevo Testamento era que los ancianos eran reconocidos ¿por qué? Por su santidad, hermanos. Y debemos modelar esa santidad para estimular a la congregación, hermanos. Si tenemos pastores, ancianos, obispos que no son santos, la asamblea no va a ser santa. Porque si el pastor puede, nosotros también podemos. ¿Bien? Mire el ejemplo, mire el impacto sobre nuestros hermanos. ¿Bien? Entonces, la expectativa del Nuevo Testamento, como lo dije ahorita, era que estos hermanos fueran separados. Pero recuerde que no solo tiene una aplicación
para el liderazgo espiritual. Eso tiene una aplicación para todos porque estamos hablando de Aarón y sus hijos. No voy a creer que es responsabilidad de los pastores, de los ancianos ser santos. Se lo dejamos a ellos. No. No va a creer que esto es un asunto solamente del liderazgo. Esto es una responsabilidad corporativa. El llamamiento de los cielos desde el trono para todos sus hijos es que todos debemos modelar la santidad. Claro, tiene que estar también en los que están presidiendo. Pero hermano, ojalá cada uno de nosotros podamos leer en la frente de todos nuestros hermanos esto: santidad a Yahvé. Santidad a Yahvé. Amén. Entonces, santos tenían que ser justos y tenían que ser santos. Chaplin, en su comentario del Nuevo Testamento, dice que significa piadoso, agradable a Dios, libre de manchas morales, poseedor de auténtica santidad, y da a entender que en el hombre interior se va formando la naturaleza de Cristo. O sea que finalmente lo que está saliendo a la luz de esa vida santa no es nada más y nada menos que la manifestación o salida de la vida de Jesucristo que ha sido participada en nosotros. Entonces, cuando vemos un hermano o una hermana que desfila santidad, que usted lo ve y la ve y dice en su frente santidad, ya ve, ¿sabe qué pasó? Jesucristo, el santo de los santos, que está en su interior, encontró salida. Y cuando encuentra salida, está siendo visible por todos los hermanos la santidad de Dios, porque no es santidad nuestra. Nuestro hermano lo aclaraba. Si hay algo bueno y bondadoso en nosotros, no proviene de nosotros. No hay recursos en nosotros para esto. Si hay algo bueno y bondadoso espiritual, proviene de lo alto. No proviene de nuestro interior. No tenemos recursos para eso. Y si algún hermano cree y piensa que hay algo en él bueno, algún recurso bueno para destilar santidad, vamos a renovar nuestra manera de pensar. Señor, ¿quieres que seamos santos? Yo no puedo hacerlo, pero tú puedes hacer en mí lo que yo no puedo hacer. ¿Bien? Texto, 1 Corintios 3, 9, 10. Pablo dice así: yo planté. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que cuando Pablo llegó a Corintios evangelizó. Pablo utiliza en 1 Corintios 3 dos metáforas: la metáfora de la labranza y la metáfora de la edificación de un edificio. Yo planté, o sea que yo sembré la semilla, prediqué el evangelio para que los corintios fueran salvos, pero Apolo hizo algo. ¿Qué? O sea, potizó, o sea, dio bebida a la planta que Pablo había regado. ¿Bien? Pero como había un problema de división, Pablo dice, pues bueno, Apolos trabaja y yo trabajo, pero finalmente nosotros no podemos causar que ustedes maduren. Nosotros no podemos causar que ustedes crezcan. Nosotros no podemos causar que ustedes sean santos. ¿Por qué? Porque el crecimiento, naturalmente, tenemos una responsabilidad de estimularnos unos a los otros. Entonces, cuando en la asamblea vemos una hermana y un hermano encendido, eso va a causar un estímulo en los hermanos. Cuando en la asamblea vemos un hermano y una hermana santa, eso va a causar un estímulo en toda la asamblea, hermano. Porque nosotros no solo aprendemos siendo enseñados, sino que nosotros aprendemos ¿cómo? Viendo aprendemos. ¿Bien? Entonces la vida de Cristo va tomando forma en medio de los santos. Y ahí vamos aprendiendo cómo es Cristo. Ay, hermano, así es Cristo, es misericordioso. Cuando vemos un hermano y una hermana actuando de cierta manera. Ve, hermanos, así es Cristo de santo. Cuando vemos eso reflejado en medio de los hermanos. Pero claro que insistimos, hay que predicar, hay que sobreedificar, pero finalmente la obra gloriosa y poderosa de madurar, de crecer en santidad, va a ser obra de Dios. Por eso leíamos ayer 1 Tesalonicenses: y el mismo Dios de paz, ¿qué? ¿Quién? El Dios de paz.
¿Bien? Entonces, hermano, la santidad en la iglesia y en el liderazgo espiritual, llamémoslo así, es producto de la inhabitación de Cristo en el corazón del cristiano, pero es producto de la salida de la vida de Cristo en el cristiano, hermano. En muchos de nosotros Cristo efectivamente quiere expresar su vida, eso lo aprendemos por Pablo. Con Cristo he sido juntamente crucificado, porque el verbo no está en tiempo presente. Y entonces él dice, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en. ¿Bien? Entonces entendemos que cuando se destila una vida santa, no es nada más y no es nada menos que la salida de la vida del Hijo de Dios que ha sido puesta en nosotros. Y hay veces Él no sale, o sea, su vida santa, porque hay algo en nosotros que impide la salida de la vida santa del Hijo de Dios, hermanos. Dios anhela que todos seamos de una manera práctica santos, pero la resistencia que Dios encuentra en su pueblo, paradójicamente es su pueblo. Siempre le echamos la culpa al diablo. Eso fue el diablo. Y no siempre es el diablo. Claro, sabemos que el diablo está trabajando con huestes celestiales, bien, en el mundo de maldad, pero no siempre el diablo. Sí. Pensemos en eso, meditemos en eso. No siempre es el diablo. Queremos echarle toda la culpa al diablo para quitar la responsabilidad de nosotros como cristianos, entregarnos, vivir por Él y vivir para Él, hermanos. Y hay algo muy poderoso, revelacional, en la vida del apóstol Pablo que nos muestra cómo nosotros podemos vivir esa vida de santidad tanto en la iglesia como en el liderazgo espiritual. Y es 2 Corintios capítulo 5. El amor de Cristo nos constriñe. Es como si nos apretara en el interior. Y cuando nosotros vemos su amor hacia nosotros, ese amor empieza a constreñirnos, y al percibir esa realidad, al percibir su amor hacia nosotros, como se explicaba esta mañana, su obra hacia nosotros, su entrega hacia nosotros, ¿sabe qué hace eso? El texto sigue diciendo, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que para que vivamos por aquel que murió y resucitó por nosotros. El amor de Cristo. Entonces también esa diadema en la frente mostraba que Aarón tenía que modelar esa virtud en medio del pueblo. Lo mismo también en medio de nuestros hermanos que Dios ha llamado a esa responsabilidad. Vamos a Hebreos, un momento, ahí capítulo 13. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 7. Parecía ser que en medio de los hebreos, los hermanos que estaban presidiendo la iglesia, en medio de ellos, habían ya partido algunos, pero en el versículo 17 muestran que otros estaban en esos momentos vivos. Y aquí en el 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Mire su Biblia. Considere cuál haya sido el resultado de su conducta. Mire. ¿E imitar qué? La fe. Mire, hermanos. Esa palabra pastores es más bien como los que presiden, los que lideran, porque no es poimen, que es la palabra griega para pastores. Mira lo que pasa acá, hermanos. Hay cosas que como ancianos obispos no podemos enseñar.
Yo no le puedo enseñar a los hermanos doctrinalmente cómo es amar. Eso ustedes tienen que verlo, tienen que percibirlo. No puedo coger un tablero y decirle, mire, amar es esto. Naturalmente sabemos que amar en la Biblia, ¿qué es? Una entrega voluntaria por el bien del otro. Eso es lo que es amar. Pero yo puedo explicárselo con palabras. Usted tiene que ver. Usted tiene que ver eso. Hay cosas que no se enseñan con doctrina. Se enseñan con vida. Por eso Jesucristo en Hechos 1, Lucas dice, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Ve? Primero Cristo vivía, modelaba la vida de Dios, y ya después que la veían, entonces venía y enseñaba. ¿Ven? Entonces mire la importancia, hermano. Aquí dice imitar su fe. O sea, hay que ver la vida, la conducta, una vida y conducta que está a la luz de todo y se puede imitar. Esa palabra imitar viene de mimos, ¿bien? Pero no puede ser una imitación exterior. Uno cuando está muy joven en el cristianismo, ¿no le ha pasado? Que usted ve un predicador y quiere parecerse a ese predicador. Y empieza a hablar como ese predicador y a moverse como ese predicador y tal. Empieza a hacer lo que sí. Pero eso es algo exterior. Aquí esta imitación no está hablando de algo exterior, en su forma exterior, en su realidad interior, hermanos. ¿Bien? Ojo, ¿y sabe qué? Ese imitad está en imperativo, o sea que es un mandamiento, es una responsabilidad. Quiero aclararles algo. Cuando hay un imperativo en la Biblia, que es una responsabilidad, un mandamiento, cuando Dios da un mandamiento en la Biblia es porque ya dio el sustento para que nosotros lo podamos hacer. ¿Entendieron? Cuando Dios da un mandamiento en la Biblia, un imperativo, es porque ya sustentó al cristiano para que lo haga realidad. Pongo un ejemplo. Maridos, amad a vuestras mujeres como, adverbio de comparación, Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué cree que Cristo pide eso a los hombres? Porque ya le dio el sustento para que el hombre de Dios pueda amar a su esposa de una forma como Cristo ama a la iglesia. Entonces cuando Dios pide algo de nosotros es porque nos da el sustento para hacerlo. No nos deja en nosotros mismos porque no hay. Y cuando nosotros queremos amar a nuestra esposa sin amarla como Cristo ama a la iglesia, lo que causamos es dolores de cabeza, problemas. ¿Por qué causamos problemas? Porque nuestro amor natural no es como el de Cristo. Y nuestro amor natural siempre va a causar problemas. ¿Bien? ¿Por qué cree que causamos problemas en la iglesia? Porque amamos de una manera natural todavía. Y empezamos a generar problemas aquí, problemas allá. ¿Bien? Entonces, por eso es importante, recuerde, imitar, de mimos, actuación, pero de realidad interior. Entonces, por eso es importante llevar en la frente esa frase, santidad a Yahvé. Porque la iglesia verá esa santidad en el vivir de cada una de las personas que está presidiendo en la casa de Dios. ¿Bien? Y con eso estamos ayudando de cierta manera a marcar el camino. Pablo dice así: sed imitadores de mí como yo soy. ¿Cómo así? ¿Ve? Los éfesos aprendieron eso no por enseñanza solamente doctrinal, sino que lo aprendieron ¿cómo? Viendo la santidad en aquellos que Dios había llamado a ese servicio. ¿Bien? Entonces por eso mostramos las dos líneas que podíamos verlo. En regla general en la iglesia, santidad a Yahvé, pero también con énfasis en aquellos que Dios ha llamado a ese servicio. ¿Bien? Entonces los ancianos, los pastores, los obispos deben guiar, porque son más bien una guía, en santidad, modelando para la iglesia, iniciando desde ahí
cómo se ve la santidad de Cristo en el liderazgo. Cómo se ve, cómo se toca, cómo se palpa, hermanos. Por eso, nuestros hermanos que tienen ese llamamiento deben tener un carácter vigilante. En muchas iglesias creen que los pastores no son tentados, no tienen pruebas, no tienen luchas, como todos los cristianos, igualiticas. Que eso es lo que hablaba nuestro hermano. O sea, el romanismo y cierto sector del cristianismo mostró que era una casta especial, extraterrestre o algo así. Bien, hermano, las mismas luchas los pastores tienen que luchar contra el ocio, con las tentaciones, con el desánimo. ¿Usted cree que no nos desanimamos? Con las pruebas, con las necesidades. Todo eso se tiene que luchar. Se tiene que estar vigilante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en su frente, ¿qué dice? Santidad Yahvé, hermanos. Por eso Pablo, en Hechos 20, cuando llama a los ancianos de Éfeso a Mileto, les dicen: miren por su vida. Miren por su vida. Porque están modelando a la iglesia cómo es la santidad de Dios, cómo se puede ver, cómo es la forma de esa santidad, hermanos. Y cuando dejamos eso, el significado espiritual de nuestro servicio se pierde, hermanos. Y eso trae deshonra a la casa de Dios. Hemos visto lugares donde vemos los líderes, ancianos, obispos, pastores, no son santos. No son santos en su manera de relacionarse con sus esposas. Son insantos, hermanos. En su manera de hablar son insantos, deshonran al Señor. Entonces, claro, vamos a cierta asamblea, vemos a los hermanos que están presidiendo, que nos enseñan, diciendo 1001 palabrotas. Entonces, pues si lo puede el pastor, pues no es tan pecado, ¿cierto? Y empezamos a tener una asamblea que cada uno tiene una de esas palabras. Bien, vamos a terminar. Vamos a Levítico otra vez. Levítico no solo está mostrando cómo debe ser la santidad del pueblo llegando a la tierra prometida, sino también de los sacerdotes. Es un énfasis muy particular. Vamos allá a Levítico, un texto que todos conocemos. Levítico capítulo 10. ¿Recuerdan? Nadab y Abiú. Voy a leer versículo 1, versículo 2, ya vamos concluyendo. Sé que hay hambre, pero aguantemos un poquito. ¿Bien? Que nadie se nos desmaye, por favor. Levítico 10, versículo 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahvé y los quemó y murieron delante de Yahvé. Voy a leer el versículo 3 de la Biblia de las Américas, ya lo vamos a leer. Bien, aquí pasó algo sobrenatural. ¿Qué fue? Dios intervino en juicio sobre los sacerdotes que tenían que ser santos y no lo fueron. Dios intervino en juicio sobre los sacerdotes que tenían que mostrar la santidad cuando servían al Señor y no lo hicieron. Y cuando digo algo sobrenatural es que dice el texto que fueron como quemados, pero las vestiduras quedaron intactas porque se las dieron a sus otros hermanos. O sea, fue algo que sucedió en el interior, hermanos. Lo más probable, dicen algunos comentaristas, recuerde que cuando se construyó el tabernáculo, descendió fuego del cielo y ¿qué encendió? El altar de bronce. Y unos comentaristas dicen que de ahí era donde tenía que tomarse el fuego para poder servir. Y parece ser que Nadab y Abiú les pareció mejor tomarlo de otro lado. Y ofrecieron fuego extraño. Pero no solamente eso, hermanos. Si usted sigue leyendo, parece ser que se habían metido borrachos al lugar santo, hermano. Sígalo leyendo, después lo va a leer.
y da a entender, algunos comentaristas dicen que estaba, por eso le dice que ninguno beberá vino ni sidra al entrar a su presencia. Eso no es ser santos, hermanos. Bien, versículo 3, leo de la Biblia textual, dice: entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. ¿Ve? Entonces, hermano, de la misma manera, trasladándolo a la realidad del Nuevo Testamento, los ancianos, los pastores, los obispos que presiden la casa de Dios, no podemos entrar a servir a la casa de Dios de manera irreverente, y en especial delante de su casa, hermanos. ¿Para qué es necesario la santidad en aquellos que presiden la casa de Dios? Hermano, es necesario que el pueblo, la casa de Dios, aprenda a tener temor a Dios. Temor que se ven aquellos que están delante presidiendo en medio de la casa de Dios. Y esto es algo que debe cultivarse en nuestra vida todos los días. ¿A qué nos exponemos nosotros día tras día? ¿A qué exponemos nuestro corazón? ¿Qué vemos nosotros? ¿A qué estamos exponiendo nuestros ojos? ¿Usted guarda sus ojos? ¿Usted a qué se expone sus oídos? ¿Qué oye en sus oídos? ¿Cosas santas? ¿Qué ve en sus ojos? ¿Qué pensamos nosotros? Eso es algo que tiene que ser cultivado por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Y cuando Dios no es honrado en los que presiden, no va a fluir la vida espiritual en ellos y tampoco en medio de la asamblea. Y si queremos que Dios nos use, debemos ser utensilios santos, como dice 2 Timoteo y como dice el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Bien? Terminemos con Efesios, capítulo 4, versículo 22. Usted sabe que uno de los temas fundamentales de la epístola a los Efesios es la iglesia, Cristo con la iglesia. ¿Bien? Presenta a la iglesia como el poema de Dios, luego presenta a la iglesia como un guerrero allá con la armadura, lo presenta como un nuevo hombre, bueno, etcétera, etcétera. Quiero que leamos el 22 de Efesios, capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. 24, ¿qué dice? Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en ¿qué? De la verdad. ¿Se da cuenta que en los dos versículos habla de la vida como un vestido? ¿Ve? ¿Ve que el viejo hombre hay que desvestirse? Es una de las palabras favoritas de Pablo, viejo hombre, es palaios, antropo. Ese palaios viene de paleontología, cosas antiguas, descubrimientos antiguos. Entonces habla de que hay unas vestiduras que tenemos que quitarnos y ponernos otras. ¿Ve? En la primera, despojados, o sea, quítese las vestiduras antiguas con toda su forma de vivir y ahora póngase unas nuevas. ¿Cuál? Vestíos del nuevo hombre. Recuerda que estamos hablando de las vestiduras de Aarón. Esto es algo de una manera tipológica o figurada que habla del vivir de la persona. Entonces nosotros nos vestimos, tenemos una experiencia práctica de esa vida, de ese nuevo hombre, de esa nueva creación, y ese vivir va a tener características particulares, entre ellas su vestidura. Se le va a ver una diadema en la frente que dice santidad, Yahvé. Se va a ver, hermanos, porque es lo propio de la esfera del nuevo hombre, que una vida santa, hermanos, una vida santa. Sed santos porque yo soy santo.
Hay algo orgánico que debe formarse en el corazón de la iglesia, hermanos. Hay algo espiritual y vivo que debe formarse y que debe ser modelado por cada uno de nosotros. Que la iglesia pueda conocer, palpar la santidad de Yahvé, pero también el mundo pueda ver en nosotros que en nuestra frente está escrito santidad a Yahvé. Padre, te damos gracias, Señor, por ayudarnos en nuestro caminar hacia la Nueva Jerusalén. Enséñanos cómo ser santos en tu presencia, Señor. Enséñanos cómo vivir una vida de honra para ti. Y enseña también a nuestros hermanos que has llamado a presidir a tu casa, a que podamos de alguna manera, por el poder de tu Espíritu, modelar tu santidad, Señor. Pedimos, Señor, que pueda ser evidenciado en nuestras frentes que somos consagrados para ti. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias.